Hace algunos años, un doctor conoció a una niñita que sufría de una extraña enfermedad y la única oportunidad que tenía para poder recuperarse era recibiendo una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. Entonces el doctor, con toda paciencia, explicó la situación al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a darle de su sangre. El pequeño, antes de responder, tomó un gran suspiro y le dijo al doctor: sí le voy a dar mi sangre para que ella viva. Mientras la transfusión se llevaba a cabo, el niño estaba acostado a un lado, al lado de la cama de su hermana, y se le veía muy sonriente mientras los médicos y las enfermeras lo asistían y veían cómo regresaba el color a las mejillas de la niña. De pronto el pequeño volteó a ver al doctor y le preguntó con gran inocencia y voz temblorosa: ¿a qué hora voy a empezar a morir? El niño pensaba que debía de dar toda su sangre a su hermana para que ella pudiera vivir. Él había creído que él moriría al dar su sangre y aún así había aceptado hacerlo. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de dar nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Vamos a orar. Padre bendito, ayúdanos en este tiempo de estudio de tu palabra, danos luz y entendimiento por lo que vamos a estudiar. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día iba circulando por una carretera cuando de repente vi un anuncio espectacular que decía: eso de amar al prójimo, lo dije en serio. Atentamente, Dios. Lo cual me pareció muy acertado, pues muchas veces necesitamos que se nos recuerde ese principio de vida. Y en ese sentido, la palabra de Dios nos lo recuerda asertivamente en no pocas ocasiones a través de sus páginas. Empezando por el Señor Jesucristo, quien nos dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Juan 13:34. A lo mejor alguien podría replicar que este no es un mandamiento nuevo, que existía desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Levítico. Pero en cierta manera sí es nuevo, pues el mandamiento de Cristo trasciende lo que se había enseñado hasta ese momento, porque Él añade: así como yo los he amado, lo que potencializa el mandamiento enormemente. Para comprenderlo mejor, vayamos al libro de Mateo capítulo 5, donde el Señor enseña lo siguiente: ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Mateo 5, 43 y 44. Y además el Señor añade: porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Mateo 5, 46 y 47. Si nos fijamos bien, esto es precisamente lo que Él hizo por ti y por mí. Él nos amó aun cuando nosotros no le amábamos a Él. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. ¿Sabías que a la palabra prójimo le pasó algo parecido como al nombre de México? México se escribe con X, pero se pronuncia con J. En el caso de prójimo, etimológicamente se deriva del adjetivo próximo, y se dice que con el paso del tiempo el sustantivo se quedó escribiéndose con J y el adjetivo conservó la X. Prójimo para muchos se limita al que está cerca, al que es mi cuate, me cae bien, piensa como yo o le debo algo. Es por esa idea que muchos quieren salirse por la tangente, como aquel que, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús aprovecha la situación para subir de nivel el concepto y lo hizo contándonos la siguiente parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y, aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y, aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y, al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó
Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada, y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada, y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Lucas 10, 30 al 35. La pregunta y su respuesta son como 2 elementos que producen una poderosa reacción que impulsa el concepto mismo de prójimo. Ahora, prójimo no es de quien está cerca a mis ideas, gustos, cultura, parentesco o que tenga cualquier otra afinidad conmigo. Prójimo es aquel a quien yo me acerco, me aproximo en su necesidad. La capacidad de aproximarme es una decisión propia, pero también es un reflejo de amor, solidaridad y empatía. Es decir, me pongo en su lugar. Amar al prójimo es un mandamiento que nos ayuda a generar nuevas reacciones, construir puentes, superar prejuicios, pero sobre todo nos ayuda a amar a Dios mismo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando ustedes hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Mateo 25, 34 al 40. Así es, amando al prójimo, amamos a Dios mismo. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Mi estimado prójimo, Dios te bendice.